Los hombres se destruyen a sí mismos no por falta de poder, sino por exceso de emociones mal gobernadas. Nadie ve tus emociones. Pero todos las sienten. Tu voz puede decir que estás bien. Tu cuerpo puede fingir fortaleza. Pero tus decisiones gritan la verdad. Y es allí, en el sutil abismo entre lo que aparentas y lo que sientes, donde empieza la verdadera guerra. Maquiavelo no escribió sobre corazones. No hablaba de amor. No era un filósofo de lo sentimental. Era un arquitecto del poder. Un observador clínico de los impulsos humanos. Y su veredicto era simple. El que no gobierna sus pasiones no puede aspirar a gobernar nada. Porque el que no controla su interior, será controlado desde afuera. Por otros. Por sus circunstancias. Por su necesidad de venganza, de validación o de reconocimiento. Los grandes imperios no se derrumban por enemigos externos. Caen desde adentro. Primero colapsan las emociones. Luego las decisiones. Y, finalmente, la estructura. Lo mismo ocurre con el alma humana. La trampa de la reacción. Reaccionar es lo más fácil del mundo. Un insulto, y explotas. Un rechazo, y te hundes. Una traición, y ardes. Pero reaccionar no es decidir. Es obedecer. Obedecer a lo que otros provocan. Y eso, en la lógica maquiavélica, es una forma de esclavitud. Maquiavelo no pedía que fuéramos fríos como piedras. Pedía que fuéramos inteligentes como serpientes. Y para lograrlo, primero hay que entender esto. Quien reacciona pierde la iniciativa. Porque cuando tú respondes con ira, el otro ya te arrastró a su juego. Cuando tú respondes con ansiedad, ya le entregaste el timón. Y cuando tú respondes con desesperación, ya estás rogando en el campo de batalla. La pregunta que debes hacerte no es, ¿qué siento?, sino, ¿qué me conviene sentir? El arte de la máscara. Maquiavelo fue claro. No basta con ser fuerte. Hay que parecerlo. Y aquí es donde muchos caen. Creen que la autenticidad es decir todo lo que piensan. Que el coraje es explotar cuando algo les molesta. Que el liderazgo es imponer a gritos su visión. Pero el poder no se construye con espontaneidad. Se construye con estrategia. Y para eso, necesitas una máscara. No una para mentir. Una para proteger. Una para elegir qué emoción mostrar y cuál ocultar. ¿Sabes por qué los actores más poderosos no son los que más lloran en pantalla? Sino los que pueden contener la lágrima. Porque en el silencio, en la pausa, en el gesto contenido, hay más impacto que en 1000 explosiones. Y ese silencio emocional no es vacío. Es poder acumulado. Psicología de la dominación emocional. No necesitas levantar la voz para dominar una sala. Solo necesitas entender esto. Las emociones no controladas son puertas abiertas. Puertas por donde cualquiera puede entrar. Y manipularte. Quien sabe que te hierve la sangre cuando te ignoran, te ignorará. Quien sabe que te desesperas por atención, te la dosificará como castigo. Quien conoce tu inseguridad, la usará como moneda. La psicología lo respalda. Las emociones no reguladas nublan el juicio, alteran la memoria y sesgan la percepción. Maquiavelo no hablaba de neurotransmisores. Pero intuía esta verdad con una claridad inquietante. El enemigo no necesita tocarte si logra que tú te destruyas desde adentro. Y lo hará. Si puede. El frío como estrategia. La frialdad tiene mala fama. Se asocia con la crueldad, con la indiferencia, con la falta de alma. Pero en realidad, la frialdad emocional bien dirigida es una forma de claridad. Cuando el resto grita, tú escuchas. Cuando el resto corre, tú calculas. Cuando el resto siente, tú eliges qué sentir. Y ese es el verdadero poder. No tener emociones, sino tenerlas y controlarlas como armas. No reaccionar al ataque,
sino observar. Esperar. Responder cuando el momento sea mortal. Maquiavelo admiraba al león, pero veneraba al zorro. Y el zorro no ruge. No se desespera. Actúa en la sombra. Con precisión. Con frialdad. Porque sabe que los fuegos emocionales son cortinas de humo. Y él necesita ver más allá del humo. Para dar el golpe exacto. Los sabios no ruegan, callan. Una de las mayores pruebas del autocontrol emocional es no explicar tu silencio. No justificar tu distancia. No aclarar tu retiro. Porque quien necesita explicarse aún no ha entendido su valor. Maquiavelo comprendía esto como pocos. El gobernante, decía, no debe suplicar amor. Debe construir respeto. Y ese respeto nace, muchas veces, de la distancia emocional. No responder al mensaje. No reaccionar al desprecio. No correr detrás de lo que se aleja. Porque al controlar esa necesidad, asterisco asterisco te elevas por encima de ella, asterisco asterisco. Y cuando lo haces, cambias la dinámica. El que ruega, pierde el control. El que calla, lo recupera. El dolor silencioso es más peligroso. El mundo teme al grito. Pero tiembla ante el que no grita. Porque el que grita ha perdido el control. Y el que calla, lo está calculando todo. Hay un tipo de dolor que no se muestra. Que no se suplica. Que no se comparte. Y es ese, precisamente, el más temido. Maquiavelo sabía que el sufrimiento emocional, cuando se convierte en reacción impulsiva, es debilidad. Pero cuando se transforma en fuego interno, en contención estratégica, en energía concentrada, entonces se vuelve dinamita. El dolor silenciado no es negación. Es refinamiento. Es madurez brutal. Es la comprensión profunda de que mostrar la herida no la sana. Solo la vuelve un blanco. Los sabios no ocultan porque teman. Ocultan porque saben. Saben que el mundo, aunque finja empatía, se alimenta del espectáculo emocional. Y el que ofrece su dolor en bandeja, termina convertido en entretenimiento. El que lo guarda, lo transforma en poder. La manipulación emocional de las masas. No hay herramienta más potente para controlar a las masas que sus propias emociones. Maquiavelo lo entendía con una frialdad aterradora. Decía que un líder no necesita ser virtuoso, sino parecerlo. Y que lo importante no era la verdad, sino la percepción. Porque la percepción despierta emociones. Y las emociones, bien dirigidas, controlan multitudes. ¿Quieres ver cómo? Un discurso que active el miedo colectivo puede paralizar a una nación. Un símbolo emocional, una bandera, un himno, un enemigo común, puede unir a millones. Un gesto de compasión pública puede limpiar años de errores políticos. No es la lógica lo que mueve al mundo. Es el miedo, la esperanza, la rabia y el deseo de pertenencia. El que controla eso, no necesita ejército. Tiene algo más poderoso. Un pueblo emocionalmente secuestrado. Y tú, si no controlas tus emociones, serás arrastrado por las narrativas de otros. Por los titulares diseñados para provocarte. Por las plataformas que premian tu indignación. Por los discursos que saben exactamente cómo herirte. El antídoto no es la indiferencia. Es la conciencia. Es ver venir la manipulación emocional. Y sonreír, sin caer en ella. El enemigo interno. El enemigo más letal no es el que te grita en la cara. Es el que vive dentro de ti, y te habla con tu propia voz. Ese que te dice que no eres suficiente. Que si no respondes ahora, la perderás. Que si no te desahogas, te destruirás. Que si no lo demuestras todo, te olvidarán. Maquiavelo no escribió sobre la voz interior. Pero todo su pensamiento apunta hacia un principio devastador. El poder no se conquista afuera, hasta que no se conquista adentro. Tú puedes tener dinero,
contactos, fuerza. Pero si tu voz interna es débil, temerosa, impulsiva, alguien más la usará en tu contra. Dominar las emociones no significa silenciar esa voz. Significa reeducarla. Convertirla en aliada. Hablarte con la frialdad de un estratega. Con la serenidad de quien ha visto el caos y no le teme. Con la firmeza de quien ha decidido no reaccionar, sino gobernar. Como domina un líder. El verdadero líder no necesita castigar. Solo necesita inspirar emociones adecuadas. Y para eso, debe dominar las suyas primero. Un líder que pierde la compostura, pierde autoridad. Un líder que se justifica todo el tiempo, pierde el misterio. Un líder que busca aprobación emocional, se vuelve esclavo de sus seguidores. Maquiavelo insistía. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Pero eso no significa crueldad. Significa comprensión emocional. Significa saber que el respeto nace del control, no del espectáculo. Del ejemplo, no del berrinche. De la calma firme, no de la euforia momentánea. Mira a los grandes líderes de la historia. No son los más carismáticos. Son los más estables. Los más pacientes. Los que sabían esperar años antes de mover una ficha. Y mientras tanto, no se descomponían. No se victimizaban. No reaccionaban. Solo miraban. Esperaban. Pensaban. El fracaso de los emocionales. Muchos creen que perder es cuestión de mala suerte. Pero la mayoría de las veces, es cuestión de mal carácter. Porque las oportunidades no se escapan. Se ahuyentan cuando actuamos desde la ansiedad. Cuando pedimos demasiado. Cuando queremos todo, ya. El mundo castiga la urgencia emocional. Y premia la serenidad. La persona emocionalmente inestable puede ser brillante. Puede tener talento, visión, corazón. Pero si no domina sus impulsos, se autosabotea. Dice cosas que no debía. Actúa cuando debía esperar. Rompe relaciones valiosas por explosiones temporales. Maquiavelo no era cruel. Era realista. Y su realismo hoy duele más que nunca porque vivimos en una era donde la emoción se ha vuelto moneda. Todo debe sentirse. Todo debe compartirse. Todo debe vivirse intensamente. Pero lo que se vive intensamente, también se pierde con la misma intensidad. La serenidad es seducción. Hay algo profundamente seductor en quien no se deja arrastrar. En quien, ante el caos, no solo permanece firme, sino que te mira con una calma inquietante. Esa serenidad hipnotiza, desarma, crea deseo. Porque quien domina sus emociones transmite una seguridad que no se puede fingir. Y eso es más atractivo que cualquier discurso, físico o promesa. La serenidad no es solo estrategia. Es belleza. Es rareza. Es poder silencioso. Y en un mundo donde todos compiten por atención con gritos, selfies y escándalos. La presencia contenida de alguien emocionalmente sólido se vuelve magnética. El control es libertad. No es el mundo el que te oprime. Es tu reacción a él. La mayoría de las personas creen que son libres. Pero viven encadenadas a sus impulsos. Reaccionan cuando alguien las ignora. Se alteran cuando no reciben lo que esperan. Se hunden cuando las cosas no salen como imaginaron. La emoción sin control es una prisión invisible. Una cárcel que no tiene barrotes, pero sí tiene dueños. Y esos dueños son tus propias heridas, tus carencias, tus historias sin resolver. Maquiavelo entendía esto mejor que muchos psicólogos modernos. Sabía que quien no se posee a sí mismo, termina siendo propiedad emocional de otros. Y no importa cuánto poder externo tenga. Si su interior es un campo de batalla, tarde o temprano perderá la guerra. El verdadero control, por tanto, no se trata de dominar a otros.
Se trata de liberarte de ti mismo. De ese yo que reacciona antes de pensar. Que se hunde antes de resistir. Que cree que sentirlo todo es vivir intensamente, cuando a veces es simplemente autodestrucción. El precio de la calma. Mantener la calma es costoso. Requiere sacrificar el placer momentáneo de responder. La dulce adicción de explotar. El consuelo de mostrarse herido. Porque hay algo placentero, casi adictivo, en rendirse ante la emoción. En romperlo todo. En decir lo que no se debe. En llorar frente a quien te hirió. En atacar para sentirte vivo. Pero Maquiavelo nunca confundió placer con poder. Sabía que los impulsos regalan gratificaciones instantáneas. Pero arrebatan oportunidades de largo plazo. Cada vez que eliges la calma, estás renunciando a la reacción. Y esa renuncia duele. Duele en el ego. Duele en la vanidad. Duele en el corazón que quería arder. Pero también construye. Moldea. Forja carácter. La calma, aunque silenciosa, deja cicatrices. Pero son cicatrices de hierro. Y cada una te hace más invencible. La elegancia de lo inquebrantable. Nada en este mundo es más elegante que alguien que no se quiebra. No porque no sufra, sino porque ha aprendido a sostenerse en medio del temblor. La elegancia emocional no tiene que ver con modales. Tiene que ver con presencia. Con postura. Con ese brillo tranquilo en los ojos que dice: lo he visto todo, y aún así, estoy aquí. Maquiavelo entendía que el poder no necesita anunciarse. Se percibe. Y cuando entras a un lugar sin agitar emociones, pero todos te notan. Cuando hablas poco, pero cada palabra deja huella. Cuando te retiras sin escándalo, pero con dignidad intacta. Eso es poder emocional. Eso es liderazgo sin alardes. Eso es influencia sin ruido. Y es infinitamente más seductor que cualquier arrebato. El ruido es del débil. Observa a quien necesita elevar la voz para imponerse. A quien interrumpe para sentirse escuchado. A quien hace escándalo para demostrar su verdad. Maquiavelo jamás admiró al que grita. Admiró al que aguanta. Al que resiste la provocación. Al que deja que el otro se desgaste mientras él piensa. Porque en todo enfrentamiento emocional, gana quien se desgasta menos. Y quien grita, se agota. Quien insiste, se quiebra. Quien implora, se pierde. El fuerte no es el que responde con fuerza. Es el que no necesita responder. El que observa cómo los demás se delatan. Cómo su ansiedad los expone. Cómo su necesidad de ser comprendidos los convierte en vulnerables. Mientras tanto, él permanece ahí. Silencioso. Sereno. Letal. Dominar no es reprimir. El dominio emocional no significa negarlo todo. No se trata de anestesiar el alma. Ni de fingir que nada importa. Se trata de saber cuándo actuar y cuándo no. Qué mostrar y a quién. Qué sentir y qué hacer con eso. Maquiavelo no proponía la insensibilidad. Proponía la estrategia. Y en la estrategia, cada emoción debe tener su función. La ira, por ejemplo, puede ser útil. Cuando se convierte en determinación. En claridad. En decisión limpia y firme. El miedo, cuando se escucha con atención, puede prevenir errores. Y el dolor, si se abraza con inteligencia, puede convertirse en impulso de crecimiento. No se trata de apagar el fuego. Se trata de dirigirlo. Porque el fuego sin control quema todo a su paso. Pero el fuego canalizado, ilumina, calienta, transforma. El maquiavelismo interior. Cuando se habla de Maquiavelo, se piensa en reyes, en políticos, en estrategias de poder externas. Pero el verdadero legado de Maquiavelo está adentro. Es un modo de ver la vida. Un modo de gobernarte a ti mismo como si fueras un estado.
De vigilar tus emociones como si fueran conspiradores. De no confiar ni siquiera en tu propio deseo cuando está demasiado eufórico. ¿Y si tú fueras tu propio príncipe? ¿Tu propio consejero? ¿Tu propio ejército? ¿Protegerías tu corazón igual que una ciudad amurallada? ¿Elegirías tus emociones como armas o como trampas? El maquiavelismo emocional no es frialdad insensible. Es responsabilidad brutal. Es tratar tu interior como territorio sagrado. Y solo permitir que lo atraviese quien no intente incendiarlo. El tiempo está de tu lado. Si no te apuras. La emoción empuja. La estrategia espera. Y es en esa diferencia donde se separan los impulsivos de los inolvidables. La mayoría quiere resultados ahora. Que las cosas se resuelvan ya. Que el amor se confirme de inmediato. Que el respeto se obtenga sin demora. Que el enemigo se arrodille al primer golpe. Pero Maquiavelo nos dejó una advertencia silenciosa. El apurado pierde. Pierde porque no ve. Pierde porque no escucha. Pierde porque actúa antes de comprender. Controlar tus emociones no es solo resistir el impacto. Es entender que el tiempo te pertenece si sabes manejar la ansiedad. Porque la paciencia, en manos de un estratega, no es pasividad. Es una emboscada perfecta. Nunca muestres la herida, muestra la cicatriz. Todo el mundo sufre. Eso no es lo que te hace especial. Lo que te hace distinto es cómo gestionas ese sufrimiento. Mostrar la herida es humano. Pero hacerlo con quien no lo merece es una forma de debilidad emocional. Maquiavelo no lo decía con ternura. Lo decía con precisión. La compasión mal administrada se convierte en arma del enemigo. Y hoy lo vemos en redes sociales, en relaciones rotas, en amistades que se convirtieron en traición. Alguien mostró su dolor demasiado pronto. Y otro supo exactamente cómo usarlo. Por eso, si vas a hablar de tu herida, que sea cuando ya esté cerrada. Que sea cuando la cicatriz sea tu corona. No cuando aún sangras por dentro. El mundo no necesita verte roto. Necesita verte resiliente. El lenguaje invisible de la autocontención. Hay un lenguaje que no necesita palabras. Es el lenguaje del que no suplica. Del que no busca convencer. Del que no se explica. Ese lenguaje nace del control emocional. Maquiavelo jamás imaginó un mundo con tantos mensajes, redes, estímulos. Pero sabía que en cualquier época, el que menos habla con desesperación, más autoridad transmite. Tu autocontención se nota en tus ojos. En tu pausa antes de responder. En tu capacidad de no reaccionar, incluso cuando todo en tu interior quiere hacerlo. Y ese lenguaje invisible es el que infunde respeto. El que hace que otros se midan contigo. El que transforma tu silencio en una presencia imposible de ignorar. Capítulo 22. La ira como cuchillo, úsala, no te cortes. No se trata de no sentir ira. Se trata de usarla como una hoja afilada. La ira no es tu enemiga. Es tu prueba. ¿Vas a reaccionar y estallar? ¿O vas a transformarla en algo útil? Maquiavelo no pedía santos. Pedía estrategas. Y un estratega siente todo, pero no se quiebra con nada. Cuando el desprecio llegue, cuando la traición te corte el pecho. Cuando sientas que el mundo te empuja hacia el abismo. Si puedes guardar esa ira, cocinarla lentamente, convertirla en acción medida. Entonces serás temido. Porque nadie teme al que grita. Temen al que calla con los ojos ardiendo. Ese, saben, volverá. Pero no con lágrimas. Volverá con precisión. El desapego es poder. Quien no se apega, no se desespera. Y quien no se desespera, es peligroso. Vivimos en una era donde todo se nos presenta como urgente. Si no contestas ahora, te pierdes. Si no reaccionas ya, te quedas atrás.
Si no respondes, te olvidan. Pero Maquiavelo enseñaría otra cosa. Quien no teme perder, ya es libre. Cuando no te aferras. Cuando no suplicas. Cuando no dependes emocionalmente de nada ni de nadie. Eres inmanejable. Y eso desconcierta. Porque el poder, al final, no es controlar a otros. Es no ser controlado por nadie. Y para eso, necesitas desapegarte emocionalmente de todo lo que te haga actuar como un prisionero. El deseo de aprobación. El miedo al abandono. La necesidad de ser comprendido. Cuando dejas de necesitar, empiezas a elegir. La venganza del controlado. No hay venganza más devastadora que la de quien no reaccionó. Porque el que no respondió a tus golpes, el que no replicó tus burlas, el que no te bloqueó con rabia, estaba esperando. No desde el odio, sino desde la estrategia. Maquiavelo no hablaba de perdón. Pero tampoco hablaba de venganza inmediata. Él sabía que el poder no se pierde cuando alguien te ataca. Se pierde cuando tú atacas mal. Y muchas veces, el golpe emocional más letal es la indiferencia total. El olvido real. La vida reconstruida sin rencor, pero sin retorno. El que te hirió y esperaba gritos. Recibe silencio. El que te traicionó y esperaba furia. Ve crecimiento. El que te abandonó y esperaba sufrimiento. Mira desde lejos tu resurrección emocional. Esa es la venganza del que se controla. Volver, pero ya no necesitar volver. Elegir que te afecta es el poder más subestimado. No todo merece tu reacción. No todo merece tu emoción. Y esa selección es poder puro. El mundo quiere tu atención, tu energía, tu rabia, tu angustia. Pero si tú puedes elegir qué te afecta y qué no, te conviertes en alguien extraño. Difícil de manipular. Imposible de predecir. Maquiavelo lo entendería así. El rey no se detiene por las quejas del pueblo si tiene claro su plan. Tú eres tu propio rey. Y si un comentario ajeno, una crítica sin fundamento, un rechazo momentáneo logra sacarte de tu centro, entonces todavía no gobiernas tu reino. Cuando eliges que te toca y que no, te vuelves selectivo emocional. Y esa selección es tu armadura. El fracaso de los demasiado humanos. A veces, ser demasiado humano es una debilidad. Sentirlo todo. Mostrarlo todo. Entregarlo todo. Parece noble. Parece valiente. Pero en el campo de la vida real es donde se deciden las alianzas, los ascensos, las traiciones y los abandonos. Ser demasiado humano te deja expuesto. Maquiavelo, aunque no despreciaba la sensibilidad, advertía sobre los peligros de la naturaleza humana en su forma más cruda. La tendencia al caos emocional. A la impulsividad. A la esperanza ingenua. A la confianza ciega. El fracaso, muchas veces, no viene por falta de talento, sino por exceso de emoción. Por no saber cuándo frenar. Por hablar de más. Por entregarse a quien no debía. Por creer que los demás sienten como tú. Pero el poder, el respeto, la paz, no llegan por emoción desbordada. Llegan por dominio. Por inteligencia emocional. Por decidir qué parte de ti mostrar, y a quién. No todo el mundo merece ver tu alma desnuda. Muchos solo vienen a desgarrarla. Cuidado con la esperanza, es la más sutil de las trampas. La esperanza puede ser un faro. Pero también puede ser una celda disfrazada de luz. Maquiavelo veía la esperanza con desconfianza. No porque fuera débil, sino porque en exceso, ciega. Esperar que el otro cambie. Que la situación mejore por sí sola. Que el tiempo lo cure todo. Que si das más, te amarán. Que si callas lo suficiente, alguien lo notará.
Esa esperanza no es virtud. Es un narcótico emocional. Y quien la consume sin límites, pierde perspectiva. Pierde tiempo. Pierde fuerza. Porque mientras esperas con emoción, otros actúan con estrategia. La verdadera esperanza no es pasiva. Es un plan en silencio. Una estructura interna. Una decisión contenida. Si vas a esperar, que sea desde el poder. No desde la ilusión. Las lágrimas que no caen son las más fuertes. Llorar libera. Pero a veces, no llorar fortalece. No porque reprimir sea bueno, sino porque saber contenerse te transforma en acero. Maquiavelo no escribió sobre lágrimas, pero sí sobre percepción. Y el mundo percibe fuerza en quien no se derrumba fácilmente. ¿Te duele? Perfecto. Que te duela sin desbordarte. Que esa lágrima que contuviste se convierta en visión. En silencio poderoso. En mirada de acero. Porque no todas las lágrimas deben caer. Algunas deben quedarse. No como negación, sino como recuerdo de que pudiste quebrarte. Y no lo hiciste. Y eso es inmensamente más poderoso que cualquier lamento. El poder de no explicar. ¿Sabes cuál es uno de los signos más claros del autocontrol emocional? No tener la necesidad de explicar tus decisiones. La gente que no controla sus emociones siempre quiere justificar. Contar su versión. Demostrar que no es como parece. Defender su imagen ante los demás. Pero Maquiavelo lo sabía. Explicarte demasiado es debilitar tu aura. Es mostrar que necesitas ser comprendido para estar en paz. Y cuando necesitas ser comprendido, te conviertes en vulnerable. Te adaptas al otro. Te amoldas. Te editas. Pero el que se contiene no explica. Actúa. Y deja que el silencio construya el misterio. Porque cuando no explicas, no revelas tu núcleo. Y cuando no revelas tu núcleo, nadie puede tocarlo. El arte de retirarse con dignidad. No hay nada más estratégico que saber cuándo retirarse. Pero no por derrota, sino por dominio. El que se va sin hacer escándalo, desestabiliza. El que se aleja con la cabeza alta, deja un vacío difícil de llenar. Maquiavelo lo habría aplaudido. Porque la retirada a tiempo es un movimiento maestro. No te quedas a ver si te valoran. No discutes hasta que el otro entienda. No suplicas que te reconozcan. Te vas. Y en ese acto silencioso, envías un mensaje brutal. Ya no estás a mi altura emocional. Ese tipo de salida es más potente que cualquier explosión emocional. Porque deja al otro en silencio. Mirando la puerta. Sabiendo que no volverás. Y que no necesitas saber por qué. La soledad del que se domina. Dominar tus emociones no solo te da poder. También te deja solo. Pero es una soledad sagrada. Una distancia interna que te separa del drama de los demás. Una claridad que te vuelve extraño entre impulsivos. Una paz que a veces te hace sentir distante, incluso de ti mismo. Pero no es soledad vacía. Es soledad soberana. Maquiavelo no buscaba que el príncipe fuera amado por todos, sino respetado incluso en su aislamiento. Y así ocurre con quien se controla. No encaja del todo. No participa del escándalo colectivo. No se descompone con las mareas emocionales ajenas. Pero cuando habla, se le escucha. Cuando decide, se le sigue. Y cuando se ausenta, se le extraña. Porque su presencia no era ruido. Era orden. No necesita ser frío, necesita ser intocable. Muchos confunden el dominio emocional con frialdad. Y cometen un error. Porque la frialdad, cuando es fingida, se nota. Se siente falsa. Artificial. Forzada. Pero la verdadera fuerza emocional no es no sentir. Es sentir, y que nadie pueda usar eso en tu contra.
No necesitas ser una roca, ni un robot, ni un alma sin afectos. Necesitas ser un castillo con muros altos y ventanas pequeñas. Que solo entre quien merezca la vista. Y que nadie más pueda intuir lo que sucede adentro. Maquiavelo lo sabía. No todo debe ser revelado. No todo debe ser compartido. Y lo que es valioso, debe ser protegido. Así que no escondas tus emociones. Solo no las regales. No todos merecen ver tu alegría. Tu tristeza. Tu pasión. Porque mostrarlo todo, te vuelve común. Y lo común, en la lógica del poder, se reemplaza. El dolor elegante. Sí, existe. El dolor elegante. Ese que no necesita gritar. Ese que no pide compasión. Ese que camina erguido, incluso con el corazón hecho cenizas. Maquiavelo, aunque no hablaba de estética emocional, entendía que el impacto no está en el lamento, sino en la dignidad con la que se atraviesa la tormenta. El dolor elegante no es menos real. Es más poderoso. Más consciente. Más firme. Es el dolor que no paraliza, sino que forja. Y cuando lo portas con serenidad. Con esa mirada que dice sí, estoy herido, pero aún decido mi camino. Entonces la vida, y quienes te rodean, comienzan a verte diferente. No como alguien roto, sino como alguien blindado. Forjado. Respetable. La vía del silencio estratégico. Hay veces en que callar no es resignación. Es una declaración de superioridad. Cuando todo el mundo opina. Cuando todos gritan su dolor, su rabia, su punto de vista. Cuando todos pelean por ser escuchados. El que calla brilla. Porque su silencio no es vacío. Es volumen contenido. Es una voz que, cuando finalmente habla, cambia el curso de todo. Maquiavelo lo sabía. El que habla menos, vale más. Y el que elige cuándo hablar, controla la narrativa. La gente emocionalmente débil habla todo el tiempo. Busca desahogo. Busca consuelo. Busca reacción. Pero el que domina sus emociones. Espera. Mira. Y cuando abre la boca, no es para pedir, sino para marcar una dirección. Ese silencio no es sumisión. Es control. El carácter no se nace, se construye. Muchos dicen es que yo soy así. Como si el carácter fuera una herencia inmodificable. Como si el dominio emocional dependiera de la suerte. Pero Maquiavelo no creía en destinos. Creía en decisiones. El carácter es una obra. Y tú eres el escultor. Y cada día es un golpe de cincel. Un corte. Una corrección. Una lección. Cuando eliges no responder a una provocación. Estás tallando tu carácter. Cuando aceptas un rechazo sin rogar. Estás fortaleciendo tu núcleo. Cuando eliges esperar, aunque todo en ti quiera explotar. Estás forjando algo que el mundo ya casi no ve. Ser humano con Temple. Y ese tipo de persona es indestructible. Nadie puede quitarte lo que no entregas. No te pueden robar la paz si no la entregas. No te pueden manipular si no reaccionas. No te pueden debilitar si tú no das permiso. El mundo no tiene tanto poder sobre ti como crees. Es tu reacción la que abre las puertas. Es tu necesidad de ser entendido, valorado, amado, lo que te vuelve presa. Maquiavelo no lo decía con palabras suaves. Él era brutalmente claro. El poder se pierde cuando se cede emocionalmente. Y tú cedes cada vez que suplicas que te entiendan. Te explicas ante quien no merece explicación. Das explicaciones cuando el respeto debería bastar. Así que empieza a hacer un inventario. ¿Qué partes de ti entregas sin criterio? ¿Qué acceso emocional das a quien no ha demostrado ser digno? Porque lo que no entregas, nadie puede destruirlo.
Tu silencio no solo es protección, es seducción. Hay algo profundamente atractivo en quien no se descompone, en quien no corre detrás de la atención, en quien no necesita exhibirse para sentirse válido. Ese silencio emocional, ese autocontrol, no solo impone respeto, despierta deseo. Maquiavelo no hablaba de seducción como un arte romántico. La entendía como una forma de poder. Y nada seduce más que a alguien que no está hambriento. Porque el que no suplica amor atrae. El que no demuestra desesperación intriga. El que se contiene se vuelve misterio. Y el misterio, en un mundo donde todo se muestra, es oro. Las reglas emocionales del nuevo príncipe. Si hoy Maquiavelo viviera, no escribiría sobre castillos. Escribiría sobre redes sociales, sobre mensajes sin responder, sobre reacciones viscerales digitalizadas. Y su manual para el nuevo príncipe emocional sería claro. Nunca respondas desde el impulso. No todo merece una explicación. El que no necesita, es el más libre. El silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. No muestres todo tu fuego, úsalo cuando todos crean que ya no queda. No supliques. Nunca. A nadie. Por nada. Si vas a desaparecer, hazlo sin ruido, y vuelve más fuerte. Porque hoy, el campo de batalla no son territorios. Son emociones. ¿Y quién nos entrene para esta guerra interior? Vivirá dominado. No eres emocionalmente libre hasta que aprendes a perder. Hay una lección que nadie quiere escuchar. Perder no es el final. Es la iniciación. Porque mientras tu paz dependa de ganar siempre, seguirás siendo esclavo. De la aprobación. Del resultado. Del aplauso. Maquiavelo sabía que el poder verdadero no teme perder. Porque ¿quién ha perdido sin descomponerse? Sin rogar. Sin destruirse. Ha alcanzado un punto de poder que no se compra. Se forja. La pérdida, cuando es enfrentada con autocontrol, purifica. Despoja. Te convierte en alguien nuevo. Alguien que ya no teme. Y el que no teme perder. No puede ser derrotado. La frialdad del fuego interno. No confundas la calma con vacío. Hay quienes parecen fríos por fuera, pero por dentro arden. Y ese fuego no consume. Transfigura. Maquiavelo nunca dijo que debías apagar tu pasión. Dijo que debías gobernarla. Así que sí, siente. Siente con fuerza. Pero no entregues ese fuego a cualquiera. No dejes que se convierta en humo de gritos, en humo de lágrimas, en humo de mensajes desesperados. Que tu fuego te caliente por dentro. Que te dé claridad. Fuerza. Y dirección. Que nunca sea espectáculo. Que siempre sea motor. Ese es el verdadero arte. Ser fuego por dentro. Y piedra por fuera. Convertirte en tu propio gobernante. Este no es un guión sobre cómo controlar el mundo. Es sobre cómo gobernarte a ti mismo. Porque ahí empieza todo. Maquiavelo escribió El Príncipe para aconsejar a quienes dominaban territorios. Pero el territorio más salvaje, más impredecible, más traicionero. Es uno solo. Tú mismo. Tus pensamientos. Tus emociones. Tu ego. Tus miedos. Ese reino necesita disciplina. Necesita leyes internas. Necesita castigos a la impulsividad. Y recompensas al autocontrol. Gobernarte es decirte no. Es esperarte. Es contenerte cuando más deseas explotar. Es darte lo que necesitas, no lo que se te antoja. Y si logras eso, si logras ser tu propio soberano, el mundo externo se vuelve una extensión de tu poder. Tu frialdad será malinterpretada, y está bien. Prepárate. Cuando controles tus emociones,
Te dirán que eres frío, que no sientes, que te falta corazón. Pero lo que no saben es que esa calma fue una elección, y que debajo de ella hay un océano de batallas ganadas. No estás roto. Estás enfocado. No eres insensible. Eres estratégico. Y quienes no puedan leer tu silencio, nunca estaban listos para tu lenguaje. Porque este nuevo lenguaje no se grita. Se impone con presencia. Se respira en tu andar. Se siente en tu distancia. Y quienes no lo entiendan, quedarán atrás. El último nivel, ser intocable, no por distancia, sino por profundidad. Cuando llegas aquí, ya no necesitas defenderte. No te afecta el desprecio. No te mueve el rechazo. No te seduce el elogio vacío. Tu emocionalidad está tan enraizada, tan consolidada, que ya no eres reactivo. Eres gravitacional. La gente orbita alrededor de ti no por imposición, sino porque tu energía no se quiebra. Porque tu presencia no pide. Porque tu mirada no ruega. Y tu alma ya no se ofrece al primer quejido. Este es el nivel más alto del autocontrol emocional. Ser intocable no porque te alejes, sino porque te has vuelto demasiado profundo, como para ser alcanzado por superficialidades. Controla tus emociones. Y el mundo vendrá solo. Este no es solo un lema. Es un camino. Maquiavelo no hablaba de control para vivir en represión, sino para no ser gobernado por nadie. Y en esta vida, donde todos quieren tu atención, tu reacción, tu energía, el verdadero rebelde, el verdadero poderoso, es quien dice con su sola existencia: yo decido. Yo elijo que me afecta. Yo soy el dueño de mí. No necesitas dominar el mundo. Solo necesitas dejar de ser su marioneta. Porque cuando dominas tus emociones, ya lo has conquistado todo. Si este mensaje resonó contigo, no fue casualidad. Estás despertando a una verdad que pocos están listos para aceptar. Y si quieres seguir explorando este tipo de conocimiento brutal, estratégico, crudo pero liberador, suscríbete. Porque este canal no es para cualquiera. Es para los que están listos para gobernarse a sí mismos. Para los que no le temen al silencio, ni al dolor, ni a la verdad. Aquí no vendemos motivación barata. Aquí fabricamos carácter. Suscríbete. Y conviértete en alguien que nadie pueda manipular jamás.